Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental, aquí a la Brúixola, i avui posem el focus en la infància. Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil. Parlem d'un conjunt de trastorns que poden afectar la conducta, la gestió emocional i la manera com els infants es relacionen amb el seu entorn. Perquè sentir por, nervis o inseguretat és normal. El problema arriba quan aquesta resposta es torna constant, desproporcionada i acaba condicionant el dia a dia del nen o la nena. I això interpel·la a tothom, pares, mestres, familiars o qualsevol persona que conviu amb infants. Avui aprendrem com podem detectar els senyals d'alerta i com actuar i acompanyar de la millor manera. Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar, i en aquest espai qui s'encarrega de fer-ho ja saben qui és, el coneixen de sobres, el psicòleg David Cueto, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicoset, Nesplugas i Acepte Cual León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, quines etiquetes diagnòstiques poden quadrar amb l'ansietat infantil i quines característiques també responen a aquest concepte? Claro, primero hablamos de ansiedad infantil. Yo creo que podemos hacer como 3 bloques, ¿no?, teóricos, porque hay mucha información, por así decirlo. Primero, algo exclusivo de la infancia, ¿no? Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos la ansiedad por separación, ¿no?, problemas de que el niño o la niña pueda, digamos, estar fuera de las figuras de apego, de referencia, y que aparece normalmente siempre en la infancia y la adolescencia. El mutismo selectivo, que también se le da de adulto, que sería la idea de que no habla en determinados contextos, ¿no? Un mutismo social normalmente. Y luego los trastornos de eliminación, como la neurosis y la encopresis, ¿no? Pues que se hagan pipí o heces por la noche. Esto también es exclusivo de la infancia, que puede desarrollarse también en la vida adulta, pero el inicio siempre se marca ahí. Luego, otros trastornos de ansiedad muy de la infancia, la fobia específica, animales, la oscuridad, la sangre, lo desconocido. La ansiedad social, aunque en principio el tema de la infancia, claro, se manifiesta con el tema de la escuela, con el tema de quedar con otros familiares. Luego la ansiedad generalizada, donde solo hay un síntoma somático comparado con adultos, que es pues también, ¿no?, lo que se llama a veces la ecoansiedad o tema de rendimiento, de notas escolares. Y luego temas de pánico o agorafobia, que tendrían un poco más hacia la adolescencia, más que la infancia. Y por último, de inicio infantil, que no están dentro de la categoría de ansiedad, pero que suelen tener una base en ella, como es la pica, que es la ingesta de sustancias no nutritivas, temas de alimentación también como la rumiación, ¿no?, hacer la bola en la boca, por así decirlo, la evitación, restricción alimentaria. Y luego, por ejemplo, tema de sueños, no sonambulismo, terrores nocturnos, tricotilomanía, que arrancarse, ¿no?, el pelo por ansiedad. Y, bueno, a lo mejor que comentamos algún día, Tourette y tics. Con lo cual, digamos que a nivel global son mucha información, pero sí, digamos que la ansiedad infantil tiene factores concretos en su manifestación, ¿no?, siendo una etapa con mucha vulnerabilidad social, donde en Cataluña hay estudios que hablan que parece ser que la ansiedad tendría 5 veces más frecuencia que la depresión y 10 veces más que el TDA. Y lo que preocupa a muchos padres hoy en día, el abuso de pantallas, que puede generar o retroalimentar esas conductas evitativas, ansiosas o evitativas, que se dan característicamente en la ansiedad infantil. Per deixar-ho clar, l'ansietat infantil té una etiqueta pròpia. Entenc que respecte a l'ansietat general és una sensació similar, però que es manifesta de diferents maneres quan aquesta ansietat la pateix un infant o un adult. Claro, por eso en el manual diagnóstico de DSM hay especificadores, ¿no?, de variables, trastornos, como digo, ¿no?, de pues en vez de 3 síntomas para el adulto, ¿no?, por ejemplo, creo que es en el caso de la agorafobia, pues se da uno en el tema de los niños. Es complicado porque, como vemos, ¿no?, las manifestaciones infantiles, ¿no?, pensamiento simbólico, muchas veces, como digo, manifestaciones se van, como decimos, por esfínteres, temas de conducta, terrores nocturnos, problemas, digamos, de conducta, ¿no? Hay lo que se llama la ansiedad internalizante, que son niños o niñas que tienden a comerse la ansiedad, por así decirlo, y sería presentación somática, ¿no?, de malestar, de dolor de estómago, de cabeza normalmente, y luego una ansiedad externalizante, que sería más conducta agresiva, irritabilidad, enfado, con lo cual a nivel clínico la ansiedad infantil, si ya la ansiedad es un trastorno multidisciplinar y complejo, en los niños existe, pero claro, como decís muy bien, las manifestaciones pueden tener variaciones que a nivel clínico, pues a través de test proyectivos, entrevistas,
Y no es lo mismo, evidentemente, un niño o una niña de 4 que otra de 8, con lo cual ese rasgo de infantil también hay que especificarlo mucho por la edad cronológica que tiene el paciente si acude a consulta. Hi ha algunes edats que siguin més prevalents, perquè, clar, el que comentaves com a causes per diagnosticar un nen amb ansietat infantil, ara mateix ho deies, en un de 3 pot ser normal, pot ser part d'un creixement que potser és més tardà que la resta dels seus companys, però potser en una edat de 7 o 8 anys ja comença a ser més preocupant. No sé si hi ha alguna franja més delimitada on hi ha més prevalença. Claro, aquí las estadísticas muy bien planteado. A nivel epidemiológico a veces es complicado. Por ejemplo, en Cataluña hay un estudio de corte muy bueno, pero que empieza a partir de los 10 años. Normalmente porque, claro, a veces categorías diagnósticas es complicado establecer si la ansiedad es, por así decirlo, en lo primigenio o la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación, la pica, que es un trastorno que con niños se suele ver, que es que, bueno, comer cosas no nutritivas, normalmente tierra o lo que vayan encontrando, se da muchas veces en ocasiones el trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, cuando hay picos de ansiedad. Por eso, como digo, la ansiedad infantil a nivel clínico a veces en tema epidemiológico no se especifica porque, como habéis dicho, ¿no? La aparición, la ansiedad de separación, es decir, no todo terror o miedo es patológico, eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? La infancia es un momento de vulnerabilidad, de crecimiento, de gran desarrollo cerebral, de ventanas de desarrollo y, por así decirlo, un niño o una niña, ¿no? El famoso de cuando empieza la guardería o el colegio, que si llora o tiene miedo de que se separen sus padres, digamos que es normal, por así decirlo, es un mecanismo de supervivencia natural. El diagnóstico mental sería, pues como hay especificadores de tiempo, de duración, de intensidad emocional y que como suele pasar en los adultos, los síntomas, digamos, que interferirían gravemente en la vida del niño o de la niña i també un poc en el entorno i en los adultos en la família que tiene alrededor. Ara mateix anava per aquí, no? Et recullo el guant en aquest sentit. Parlaves de la separació dels pares, de l'entorn de l'infant. Quin paper té en l'aparició de l'ansietat? Parlem de la llar, evidentment, dels pares, la família, però de l'escola també. Aquí plantear un tema muy interesante que yo creo que se ha visto durante décadas, el juego autónomo. Yo creo que tenemos escuchado a lo mejor nuestros abuelos, incluso padres, que nos decían que bueno, la manera de socializar y de jugar era un poco diferente anteriormente. En el sentido que hay un estudio que habla de un radio, ¿no? Que hace unas décadas el radio de juego autónomo de un niño era kilómetros y ahora es unos pocos metros, por así decirlo, ¿no? Por el tipo de sociedad, de vivencia, de cultura. Con lo cual, esta sobreprotección, bueno, esta ausencia de exponerse a situaciones externas que nos hagan acostumbrarnos a la incomodidad, también puede provocar una ansiedad infantil que, por otra parte, también estaría ansiedad infantil provocada por problemas o entornos abusivos, inestables, por problemas socioeconómicos y también, evidentemente, la salud mental de los padres, ¿no? De los cuidadores, que al final son los primeros referentes de los niños. Con lo cual, aquí hay diferentes variables en una sociedad. Bueno, el manual diagnóstico está hecho para una sociedad, por así decirlo, industrial, una sociedad que vivimos normalmente en pisos y que no tiene por ser trasladable a todas las culturas o es universal, ¿no? Lo que has comentado de la ansiedad de separación, para una sociedad occidental a lo mejor es, planteable, pero en otras culturas, ¿no? Hay un dato bastante terrorífico que habla de que casi 140 millones de niños en el mundo trabajan. Con lo cual, ¿cómo no va a haber diagnóstico de ansiedad o de problemas mentales si están realizando una actividad física y mental que por edad no deberían estar realizando? Hi ha una balança molt delicada per vosaltres, pels psicòlegs, perquè suposo que us passa en aquest concepte que parlem avui, però també amb d'altres, que hi ha qui diu que avui tendim a etiquetar com a trastorn conductes que abans es veien com una timidesa habitual, però deia que era una balança perquè alhora normalitzar-ho tot també pot fer que alguns casos greus passin desapercebuts. Com trobem aquest equilibri? Muy bien planteado, Joan, ¿no? Lo que se ha hablado ya unas décadas, lo que se llama un poco de la patologización de la vida cotidiana, ¿no? De esta sintomatología de miedo, de evitación, ¿es patológica o es un proceso de desarrollo natural? Por eso normalmente con los niños siempre se explica que hay que tener un poco de paciencia porque puede ocurrir que aparezcan miedos o terrores incapacitantes que en unos meses, por así decirlo, por ventanas de neurodesarrollo, por problemas
de ajuste, ¿no? Los niños especialmente son muy sensibles a los cambios de rutinas y de entorno. Es un cerebro que necesita, digamos, estabilidad y predicción constante. Con lo cual hay estudios que hablan de que se han vivido, pues eso, abandono, negligencia, experiencias adversas tempranas. Esto sí que sería planteado de manera patológica, ¿no? Si ha habido abandono, abusos, sí que los síntomas de ansiedad que aparecen después tendrían esa base patológica, que si no se tratan puede generar, digamos, problemas de salud mental durante toda la vida, pero también hay elementos, pues como naturales, de miedos, que es un proceso de aprendizaje natural de un niño que quiere explorar y conocer el mundo, pero a la vez el miedo, digamos, que es adaptativo, es decir, ser temerario, ser excesivamente valiente tampoco es, bueno, corre más riesgo de hacerse daño. Con lo cual es una balanza muy complicada, Joan. Por eso hay que hacer estudios exhaustivos. Muchas veces nos coordinamos con escuelas, con padres. Las pruebas psicométricas a veces son rellenadas por diferentes cuidadores y elementos que están con el niño o la niña. Porque claro, es información de que a lo mejor en casa está bien, en la escuela es diferente. Entornos, como decimos, abusivos, poco estimulantes, lo que hemos comentado desde las pantallas, ¿no? A lo mejor demasiada evitación de el mundo exterior por la comodidad un poco de tenerlos en casa controlados con una pantalla. Y como decimos, a veces el diagnóstico diferencial requiere de, bueno, mayor estudio exhaustivo y de trabajo con los cuidadores o escuelas para establecer un diagnóstico clínico, ¿no? O patológico de ansiedad infantil. Tornant al concepte que ens ocupa avui, l'ansietat infantil, abans mencionaves, de fet, altres diagnòstics que no es troben dins d'aquesta etiqueta, no? d'aquest trastorn d'ansietat, però que guarden certes similituds i una base amb una relació important. Per això preguntem, quines són les bases neurològiques de l'ansietat infantil? Claro, al final, como decimos, es un cerebro en desarrollo muy sensible, con ventanas. Y sí que, por ejemplo, hay estudios con resonancia magnética, adultos, por ejemplo, que han vivido situaciones, lo que se llama adversas, ¿no? Adversas tempranas, traumáticas, ¿no? De todo tipo. Parece ser que hay una cierta hipersensibilidad en áreas cerebrales relacionadas con la memoria y el aprendizaje del contenido emocional. Es decir, que ya el cerebro está como mal, por decirlo de alguna manera coloquial, mal programado a la hora de identificar estímulos, ¿no? Es decir, demasiado sensible ante estímulos que deberían ser neutrales, son interpretados como amenazantes, y falta de aprendizaje, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve a veces con la obsesión y la compulsión, donde hay mucha inflexibilidad cognitiva, en el sentido de que hay una obsesión, un pensamiento intrusivo y hay una conducta compulsiva, y en el trastorno obsesivo compulsivo, que muchas veces ya aparece entre los 10-12 años, muchas veces se puede ver este diagnóstico, hay una falta de aprendizaje del entorno, ¿no? A pesar de lo que tengan delante, no le dé claves contextuales de que hay un peligro, sigue manteniendo esa conducta inflexible, repetitiva. Luego, en casos más extremos, se ha visto cómo puede desarrollar una psicosis, ¿no? El estrés extremo, la incapacidad extrema de manejar la ansiedad, y básicamente se ve muchas veces problemas de impulsividad, ¿no? La ansiedad infantil está muy relacionada con la inhibición, lo que se llama inhibición de respuesta, ya sea emocional o conductual. Con lo cual, a nivel clínico, neurológico, como decimos, un cerebro de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, hay mucha variación, por eso es muy importante establecer protocolos claros y ver que puede que haber ciertos momentos en ciertas ventanas, por ejemplo, con los 4 y los 6, ¿no? Que empieza el pensamiento simbólico abstracto, la teoría de la mente, empiezan un poco a socializar, a ver las intenciones de los otros, habrá más interés o miedo por los demás, con lo cual hay que tener en cuenta esta curva de aprendizaje, esta curva de desarrollo, y siempre tener en cuenta la edad cronològica de la clínica que se pretende estudiar. I per què fa que hi hagi nens amb ansietat que expressin el seu malestar de manera física? Abans comentaves, també a l'hora de dormir, que se'ls escapi el pipí, no? També hi ha altres símptomes com mals de panxa, dificultats a l'hora de descansar. Què ho fa això? Claro, aquí normalmente se habla, pues el canon científico en este caso sería la epigenética, que sería, por una parte, discusiones si es mitad y mitad, por una parte más o menos, pero sí, los antecedentes genéticos, si alguien en la familia tiene, mayor reactividad fisiológica, miedo a la incertidumbre o ansiedad clínica, es muy probable que eso se transmita genéticamente. Bueno, la genética es un poco una lotería, pero esta probabilidad genética. Y otra, el entorno que hay alrededor. Por eso, como hemos comentado antes, probablemente la incertidumbre y la inestabilidad es lo que más afecte
y más promueva, ¿no? Lo que has comentado, Lola, de que haya... Claro, el terror nocturno es como una manifestación nocturna de la ansiedad, ¿no? O las que se llama parasomnias, ¿no? Como el sonambulismo, esta especie de incapacidad para dormir o no mantener la calma. Con lo cual la idea sería mezcla de genética unida con un entorno, bueno, con incertidumbres, con poca certeza. Esto probablemente, como digo, es lo que peor lleve un cerebro infantil unido a la salud mental de los cuidadores, que si hay pues dificultades de apego, de conducta, ven en casa agresión, violencia, como hemos dicho antes, abandono, todo esto es un cóctel para que esto vaya, apareciendo. Y claro, lo que os comentado, hay niños como cualquier ser humano, hay mucha variabilidad individual en el ser humano, en sus manifestaciones patológicas. Algunos niños, como he dicho al principio, se come la ansiedad, es decir, somatizan lo que se suele comentar, y otros parece que es más evidente porque se ponen más agresivos, más molestan a los demás, o muestran también, por ejemplo, el tema de los tics, que cuando más ansiedad hay, más problemas de tics hay, con lo cual cada manifestación es muy particular, incluso en niños pequeños, que hay menos variedad, por así decirlo, que los adultos, pero hay que tener en cuenta, por eso siempre se hacen antecedentes genéticos, modelos familiares, sistemas familiares, para analizar un poco qué ha ocurrido y hacer estudios, y hacer seguimientos, ¿no? Porque muchas veces los síntomas aparecen y desaparecen durante años. Hay que tener en cuenta que ese ir y venir, hay que tenerlo en cuenta para hacer una clínica correcta y ver sobre todo si el inicio de la edad adulta puede aparecer, como he dicho, psicosis o enfermedades mentales incluso más graves que tengan esa base fisiológica de esa ansiedad infantil. Clar, està clar que l'ansietat, finalment no hi ha cap recepta infal·lible per part dels pares per evitar-la amb els nanos. Pot ser que sense que hi hagi una causa directa doncs, l'infant acabi desenvolupant aquest trastorn, però què seria recomanable per tal de prevenir l'aparició d'aquest concepte que ens ocupa avui? Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per a un infant com és la llar. Exacto, Joan. Al final, entendiendo que la vida es complicada, compleja y tener niños hay que darse amor propio, ¿no? Y reconocer que uno se puede equivocar y no pasa nada. Al final, como hemos dicho, es la cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnicas psicológicas, lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autoregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no? Lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang. Es decir, y esto es científico, no es una opinión personal. También lo que se habla de la flexibilidad cognitiva, lo que se llama, por ejemplo, un juego muy conocido con los niños, que es el reencuadre, la reinterpretación. Has tenido una experiencia, has tenido un momento de enfado, ¿qué pasaría si lo haces de otra manera? El tema manual y táctil también a los niños les gusta mucho, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Palmadas, el tema de la música, los ritmos, lo repetitivo. También hay que decir que no toda pantalla es negativa, es decir, se pueden utilizar videojuegos, elementos audiovisuales, hay gente maravillosa haciendo programas muy buenos de protocolos a través de vídeos, interactivos o no interactivos. Y yo, por ejemplo, en terapia, lo que normalmente a veces parece que mejor funciona es lo que hemos hablado antes de visualizar y reencuadrar, ¿no? A través de la respiración, que la respiración tiene que venir acompañada de otros elementos. La respiración consciente por sí misma no es que no funcione, pero normalmente funciona con visualización, como los adultos. Entonces, coger rutinas establecidas que visualicen o descomponer en pequeños elementos, ¿no? De lo típico de el niño o la niña le cuesta la transición, ¿no? Como los adultos, el ritual de ir a la cama. Pues se desmenuza eso en pequeños componentes, ¿no? Primero vas al baño, abres el cepillo, o por las mañanas también, que es una queja, ¿no? Donde dispara la ansiedad, porque en cualquier cambio de transición, como los adultos, los niños se descolocan. Con lo cual, sabiendo que cada niño es diferente, tendrá su manera particular de afrontar el mundo, como los adultos, ¿no? Todos los humanos son únicos e irrepetibles. Sí que pasaría principalmente en la flexibilidad cognitiva, en la autorregulación, el reencuadre, la visualización, y también enseñarles pues estrategias como el semáforo, la respiración, que les ayude, a manejar cierto grado de incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre en sí no es mala. Por eso digo que demasiada sobreprotección, que no estén incómodos. Es decir, si
intentar evitar que no tengan ansiedad, también puede ocurrir a la larga que, bueno, tengan más ansiedad porque no han tenido, digamos, como un entrenamiento de incertidumbre hacia una vida que realmente puede ser caòtica o impredecible. Sí, que si no es tracta bé, diguéssim, també pot ser una cosa que es cronifiqui amb el temps i que acabi Correcte. afectant a l'adolescència i també la vida adulta. Ja per acabar, David, clar, a vegades crec que en general amb tots els trastorns que ens portes tendim potser a associar-los amb certs prejudicis. Jo volia preguntar si hi ha diferències en com es manifesta aquesta ansietat entre nens potser més inhibits o tímids i altres nens potser amb conductes més agressives o desafiants. Esto es muy interesante, Joan, porque hay estudios, y esto lo llevo mucho tiempo hablando con profesores, equipos psicopedagógicos, que la ansiedad infantil parece que los niños más disruptivos, los que generan más problemas de molestia en clase, parece que llaman más la atención y son tratados antes. Si el niño tiene este perfil más, como decimos, internalizante, de hacia adentro, no es lo mismo que la introversión, que es otro rasgo de es un rasgo de personalidad, pero los niños ya sabemos que tienen temperamento, es decir, ya se habla que a los 2, 3, 4 años ya se puede observar a veces por cómo lloran, por cómo duermen, el tema del apego. Entonces, sí, Joan, esto sería como interesante en el sentido de que parece que los disruptivos, los que más externalizan el malestar, parece que el sistema les hace más caso. Y también insistir mucho en el aspecto socioeconómico. Yo en la consulta privada nos encontramos muchos casos que la ansiedad infantil se basa porque hay un entorno, hay un sistema que por incapacidad económica o de muchos tipos no se está estimulando, no se está como generando un cuidado apropiado a los niños. Y esto evidentemente como que se pide ayuda psicológica, pero al final como psicólogo es un poco frustrante porque es un tema a lo mejor más, como decimos, socioeconómico, más de una red de apoyo social y de pues niños que comen una vez al día, por ejemplo. ¿Cómo no va a generar eso problemas de neurodesarrollo y de malestar y de ansiedad, ¿no? Es muy fundamental, con lo cual la coordinación entre sistemas públicos, privados, escuelas, hospitales, equipos de investigación ha mejorado mucho, pero todavía se tiene que seguir mejorando para dar soporte en un periodo especialmente vulnerable que, como digo, si no se trata de manera temprana y correcta, puede generar problemas y conseqüències graves i mentals durant tota la vida. Estem més acostumats a sentir parlar de l'ansietat i l'estrès en adults, però és interessant també abordar-ho des de l'etapa més primerenca, no? En la infància, perquè també pot ser un nucli, un començament de cara que després es desenvolupi en etapes adultes, i va molt bé tenir aquestes converses per saber una mica despertar l'alarma en cas que tinguem casos similars a les nostres llars. Com sempre, David Cueto, moltíssimes gràcies, molt bona tarda, que vagi bé i bona setmana. Muchísimas gracias como siempre, muy buenas tardes.